Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente al Bodegón de los Perfumes. Mi nombre es Roberto y en esta ocasión quiero hablarles de un perfume que tuvo mucho hype en redes sociales, mucho hype en TikTok, mucho hype en Instagram. Estuvo con demasiado hype entre las influencers de las mismas redes. Y es un perfume que, tuvo tanto hype, tanta repercusión, que tenía ganas de traerlo y ganas de probarlo para ver si realmente merecía la pena. Y bueno, fue un perfume que me costó bastante conseguir porque estuvo falto de stock en varias partes del mundo, porque fue un perfume masivamente vendido, un perfume que se agotó en todas partes del mundo, agotado en Europa, agotado en Estados Unidos. Fue completamente, creo que, el bestseller de la casa. Bueno, el perfume del que les voy a hablar es de Bianco Latte, de la casa Giardini di Toscana, que como podemos ver en la botellita es una botellita blanca con una etiqueta simple pero elegante en el medio, y en la tapa es una tapa de madera que tiene la inscripción de la casa Giardini di Toscana. Hago un paréntesis antes de seguir hablando del perfume para que, si querés, te suscribas, si querés le des a la campanita para que estén activadas las notificaciones y puedas seguir viendo contenido y reseñas que voy a seguir subiendo al canal. Bueno, las notas declaradas del perfume oficialmente son caramelo, cumarina, miel, vainilla y almizcle blanco. El precio oficial, si no me equivoco, son 135 €. Pero bueno, vamos a probar el aroma. Es un perfume que arranca ya, en su salida se lo nota dulce, lactónico, es muy lactónico. Se siente como el aroma a leche mezclada con miel, mezclada con ese caramelo, mezclada con vainilla. Da la sensación como si fuese un postre, que cuando uno esté hirviendo la leche, como si fuese un flan que va revolviendo mientras todo eso se calienta, le agrega el caramelo. También yo le siento una sensación, aunque no está declarado, como si fuese una sensación a coco. Pero no un coco tipo bronceador solar, sino como un coco con algo lactónico. Es un perfume goloso que la primera vez que yo lo sentí me rememoró y me llevó a mi niñez. En ese sentido fue un viaje olfativo tremendo porque me recordó a mi abuela cuando cocinaba flan para todos sus nietos, y la verdad esa sensación que me generó al olerlo fue espléndida, fue hermosa. Si bien por ahí yo no soy fanático de lo gourmand y de lo goloso, en ese sentido el viaje olfativo y las sensaciones que me trajo fueron realmente divinas. Creo que es un perfume que van a comprar más las mujeres que los hombres, porque me parece que si bien el perfume lo declaran como unisex, y a mí me parece que se inclina un poco más hacia el lado femenino, creo que es un perfume que le va a gustar más a las chicas jóvenes que a las chicas más grandes. Yo creo que este perfume a las chicas de 30 años para abajo es a las personas que más les va a gustar. Bueno, las ocasiones de uso yo lo veo para días fríos, otoño, invierno. Es más un perfume por ahí para la tarde-noche. Yo no lo veo para usarlo a diario porque es un perfume que creo que da la sensación de que agobia o que te puede llegar a cansar ese aroma. Yo lo estuve usando y es un perfume que a mí a lo largo del tiempo me termina como empalagando. Si buscas cumplidos, seguramente sea un perfume que te traiga cumplidos, porque hay a mucha gente que le gustan los perfumes dulces, que le gustan los perfumes gourmand. Igual te recomendaría que lo uses en ciertas ocasiones, no por ahí. Si vas a una cita, que lo manejes con cautela, porque si bien hay a personas que le gusta lo dulce, hay a personas que no. Entonces yo lo usaría para ocasiones por ahí especiales, pero teniendo en cuenta por ahí también los gustos de la otra persona. Es un perfume bastante lineal, así como lo sentimos en su salida. Es como va a desarrollarse durante toda la vida de la fragancia. No es que tiene grandes matices ni grandes cambios. Ahora, ¿es un perfume que vale la pena? Y eso yo creo que va mucho en gusto personal. A mí personalmente los perfumes demasiado gourmand, demasiado dulces, no me terminan gustando porque no soy muy fanático de esas notas. Al que sea muy fanático de lo gourmand, muy fanático de lo postre, de lo dulce, yo creo que es un perfume que sí le va a gustar.
Ahora, ¿es algo disruptivo, es algo innovador? A mi forma de ver, no. Yo creo que en este estilo de aroma se pueden encontrar muchísimas opciones. Es del clásico típico de vainilla, almizcle, caramelo, que hay un montón de cosas en el mercado hoy en día. Puede estar Itálica de Casa Moratti, puede llegar a estar Devotion de Dolce Gabbana. O sea que en ese sentido no creo que sea algo disruptivo. Sí es un perfume muy rico, un perfume muy llamativo, pero como les dije, a mí en mi caso me termina por ahí a lo largo del tiempo atosigando o cansando. El spray, como pueden ver, es un spray que atomiza corto, no tira gran cantidad, pero sí tengan cuidado con las atomizaciones, porque si bien no es un perfume que yo lo siento muy invasivo, sí es un perfume fuerte y que a la larga puede llegar a cansarlos y fatigar el olfato. Bueno, y como les digo siempre, no dejen de probar los perfumes, pruébenlos en piel, vivan su propia experiencia, porque no va a haber nada como el probarlo uno mismo, y traten de no probar en blotter, prueben todo en piel, que en piel es donde realmente van a saber si el perfume les gusta, si les dura, si les cambia. Traten de probar todo lo posible. Abajo en la descripción te voy a dejar mis redes sociales por si me querés seguir, donde voy a estar subiendo también contenido habitualmente. Y por si querés probar algún perfume, me dejas un mensajito. Pero bueno, eso es todo. Esta fue mi reseña el día de hoy y nos vemos en algún otro video en el Bodegón de los Perfumes. Adiós.